Buenos días amigos, 29 de febrero, año bisiesto, así que no os olvidéis de que hoy hay día 29, festivo aquí en Andalucía, porque el 28 ayer era el día de Andalucía, así que se pasa hoy, así que hoy pues eso, puente y mega puente para el sector educativo, que se apunta a todo lo que puede y muy bien que hacen. A ver, hoy voy a tratar un tema que hace ya unos días que os comenté, que a lo mejor algún día trataba, y bueno, pues después de un fin de semana largo como este, sin muchas noticias y solamente con un nuevo cambio de fecha, de rumoreada fecha del evento de Apple, que ahora dicen que será el 21 y no el 22 ni el 15, pues me parece que puede ser un buen día para hablaros de esto, y es la diferencia que hay entre las pantallas OLED y todas sus variantes, como las AMOLED o las Super AMOLED que Samsung usa en sus teléfonos de gama alta, y las pantallas LCD, que son las que usan otros fabricantes, entre ellos Apple. Es mucha la gente que se pregunta por qué Apple no utiliza desde hace ya tiempo estas pantallas Super AMOLED, que se supone que son tan fabulosas, tan fantásticas, que consumen tan poca energía y que consiguen además esos negros tan sumamente negros y que son absolutamente maravillosas. Y bueno, pues después de leer en muchos sitios y de ver diferentes cosas, pues creo que no es mala idea de explicar cuáles son las diferencias entre un tipo de pantalla y otro, y a lo mejor así pues salís un poco de duda de por qué Apple hasta ahora no las ha utilizado, y a lo mejor ahora ya sí se está planteando el usarlas. A ver, las pantallas LCD, que son las pantallas pues que se han usado clásicamente y que son las que tiene Apple en sus dispositivos, para iluminarse, para dar luz, para que por lo tanto se puedan ver, son pantallas que tienen, aparte de lo que es la pantalla, los píxeles, donde se forman los colores y se dan las formas y todo, necesita una retroiluminación, necesita otra capa, que es una luz blanca que la ilumina. Las pantallas OLED, o todas sus variantes, AMOLED, Super AMOLED, o como quieras llamarla, principalmente se diferencian en eso, en que no necesitan esa capa, esa luz trasera para iluminarla, porque la iluminación está en los propios píxeles. Son los propios píxeles, no solamente los que dan el color, sino además los que se iluminan. Aquí radica una de sus máximas ventajas respecto a los LCD, y es que al ser los propios píxeles los que tienen la iluminación, y no necesitar esa iluminación trasera, consiguen que cuando lo que quieras mostrar es el negro, se muestre un negro prácticamente absoluto, un negro de verdad, porque el píxel está apagado, no hay píxel ninguno, es un negro negrísimo, y que además, al no necesitar iluminación, pues no gasta energía. O sea, si tú la pantalla la tienes al 99% negro y solamente un 1% está en otro color, en blanco o en el que sea, pues digamos que la pantalla solamente está consumiendo un 1% de energía. Mientras que en las pantallas LCD, siempre que quieras mostrar algo, hay que iluminar toda la pantalla al completo, porque esa capa trasera que ilumina no puede iluminar solamente una parte, la tiene que iluminar toda. Con lo cual, además de que supone un gasto de energía mayor, pues además consigue que el negro sea realmente un gris muy oscuro, porque teniendo una iluminación por detrás es imposible conseguir un negro casi absoluto, porque hay luz y la luz es blanca, con lo cual las pantallas LCD, por mucho que hayan mejorado, por mucho que utilicen tecnologías de diferentes tipos, al final lo que ofrecen es un gris muy oscuro, pero nunca un negro, cosa que la OLED pues sí lo consigue. Claro,
¿Qué es lo que los fabricantes de LCD, por ejemplo LG, que también tiene algo de OLED, pero básicamente digamos que está apostando por la LCD, qué es lo que dicen para defenderse? Que esto es así, es verdad, pero que cuando cambiamos las tornas y lo que queremos es una pantalla con muchos colores, con predominio de blancos y con sin casi negros, pues las OLED disparan el consumo energético, consumen mucha más energía, porque se necesita mucha más energía para iluminar todos los píxeles de una pantalla OLED que para iluminar los píxeles de una pantalla LCD. Es decir, que cuando predominan los negros, las OLED son una maravilla, consumen muy poco, pero cuando es al contrario y predominan los blancos, las LCD tienen un consumo energético mucho más comedido que las pantallas OLED. Fijaos vosotros, coged vuestro móvil, coged vuestro iPhone, coged vuestro iPad y fijaos en los menús cuál es el color predominante, el blanco, con lo cual un iPhone con iOS tal y como está concebido ahora, el consumo energético con una pantalla OLED sería muy muy elevado respecto a lo que consume con una pantalla LCD. Y esto es uno de los motivos por los que Apple pues no ha optado aún por estas pantallas OLED. Pero hay más aún. Si los negros de las pantallas OLED son realmente buenos, no ocurre así con los blancos, porque primero, por lo que os digo, porque conseguir una pantalla con predominio de blancos en una pantalla OLED significa un consumo energético muy alto, y porque además las pantallas OLED están hechas con material orgánico que se va degradando, y para conseguir un blanco muy blanco es necesario una energía muy elevada que quemaría, si se usa de forma muy intensa y muy frecuente, terminaría degradando mucho los elementos de la pantalla OLED, y por lo tanto pues en el otro lado del espectro cromático, las OLED pues no se comportan tan bien como con el negro, y las LCD por ahí están por encima. Y ahí viene otro de los problemas de las pantallas OLED, y es que al ser material orgánico se degradan, se estropean, incluso tienen ese efecto fantasma, eso que se llama creo que quemar la pantalla, y es que y se nota en algunos dispositivos que utilizaban pantallas más antiguas, terminan, a lo mejor tú tienes una pantalla de un color uniforme, por ejemplo rojo, y puedes ver las siluetas a lo mejor de los iconos, porque de mostrar esas imágenes se han terminado degradando esos píxeles, y dan ese efecto fantasma en la que hay determinadas siluetas, determinadas sombras que se quedan ahí como tatuadas y no se van de ninguna forma. Esto es algo que ya ocurre menos. Samsung ha mejorado mucho sus pantallas OLED, y con las pantallas Super AMOLED pues ha conseguido minimizar muchos de estos efectos negativos de las OLED, y digamos que ya estos problemas pues casi en la práctica son mínimos, pero siguen existiendo. Y luego también tenemos el problema de los píxeles, de la composición de cada píxel. Vosotros conoceréis la típica composición de un píxel en 3 colores, lo que se llama siempre el RGB, red, green, blue, rojo, verde y azul, ¿vale? Esto era muy evidente, por ejemplo, en las pantallas de televisión antiguas se veían perfectamente esa composición. Cada píxel era un cuadradito con esos 3 colores. Y pues eso sigue existiendo en las LCD. En las OLED este RGB no existe. Este RGB no existe porque esta tecnología hace que el poder componer cada píxel de esos 3 colores se necesitaría invertir muchísimo dinero, los costes de fabricación serían muy elevados y prácticamente lo hace insostenible, con lo cual al final se opta por otros tipos de distribución en la que
cada píxel sí tiene ese componente verde, pero digamos que se reparten el componente rojo y el componente azul. De forma que tendríamos un RGB, GRGB, es decir, tendríamos, en vez de tener un rojo, verde, azul en cada píxel, tendríamos un píxel sería rojo, verde, azul, el siguiente sería verde, rojo, el siguiente sería verde, azul, de manera que no todos tuvieran los tres colores, con lo que al final tenemos, por ejemplo, en una resolución de pantalla de 3000, por poner un número, tendríamos 3000 componentes verdes, eso sí, el verde siempre está, y no es un capricho que sea el verde precisamente el que está, ahora después os explicaré por qué, pero tendríamos solamente la mitad de rojos y la mitad de azules. Por cada dos verdes habría solamente un rojo y un azul, con lo cual las resoluciones reales de las pantallas OLED no son como las resoluciones de las pantallas LCD, y es una de las cosas que muchos han criticado de las pantallas OLED. Las resoluciones de las pantallas OLED son un poquito, por ponerla entre comillas, falsas. Cuando tú dices una pantalla OLED de 3000 por 2000, sí, estamos hablando de 3000 por 2000 verdes, pero 1500 por 1000 rojos y 1500 por 1000 azules, lo cual provocaba, sobre todo antes, provocaba pequeñas aberraciones, porque cuando un píxel necesita coger el azul y ese píxel no tiene el azul, tiene que coger el azul del píxel vecino, con lo cual se provocaban algunas pequeñas aberraciones, sobre todo con las letras, al intentar leer texto, que hacía que la visualización no fuera buena. Esto Samsung lo ha conseguido minimizar gracias a aumentar las resoluciones de las pantallas. Por eso muchos dispositivos Samsung tienen unas resoluciones que dices, pero este pedazo de resolución, ¿para qué tantísima resolución si se supone que el ojo humano no puede ver más allá de una densidad de píxeles de, yo qué sé, de cuántos eran, 300 y pico píxeles por pulgada? ¿Para qué conseguir resoluciones de 500 píxeles por pulgada? Bueno, pues es precisamente para conseguir minimizar estas pequeñas aberraciones que se consiguen con estas pantallas OLED, porque realmente, insisto, el concepto píxel de un LCD es diferente al concepto píxel de una OLED, y cuando estamos hablando de 500 píxeles por pulgada, pues realmente no estamos hablando de 500 píxeles, estamos hablando de un número distinto. No te puedo decir inferior, porque no es inferior, porque si nos fijamos en el color verde, pues es ese, pero si nos fijamos en el color rojo, no es ese, y necesitan esa densidad de píxeles para que al tener que ir al detalle, como ocurre con las letras, al intentar leer un texto de una página web en una pantalla OLED con resoluciones bajas, por debajo de los 300 píxeles por pulgada, pues se ve mal, se lee mal, porque realmente la letra se está formando no solamente con un píxel, sino con parte del píxel vecino, y esto es un problema que necesita de tener mucha densidad de píxeles para conseguir saltárselo. Estos son algunas de las diferencias fundamentales entre los dos tipos de pantalla, que ya digo, Samsung con su Super AMOLED pues parece que ha conseguido minimizar, y de hecho los últimos dispositivos de Samsung pues consiguen unas puntuaciones por las empresas del sector que se encargan de evaluar la calidad de las pantallas y de los colores y tal, consiguen unas resoluciones, consiguen unas puntuaciones muy buenas, y catalogándolas como de las mejores resoluciones y de las mejores pantallas de dispositivos móviles del momento. Pero no os creáis que todo el mundo está muy a favor de las OLED. Ya sabéis que, por ejemplo, en el tema de color, pues durante muchísimo tiempo se ha acusado a los teléfonos de Samsung de tener un tono verdoso, que ahora entendéis por qué tienen ese tono verdoso, porque hay el doble de píxeles verdes que del otro color. Esto ya no ocurre, o ocurre en una medida casi imperceptible en los teléfonos de gama alta. Siempre hablo de los teléfonos de gama alta de Samsung, que es donde ellos dan el do de pecho y hacen sus mejores pantallas. Además, ahora ellos han hecho una distribución de estos píxeles en forma de diamante,
que rompe un poco con la distribución habitual, y que dicen que así consiguen que esas aberraciones que se producían precisamente por esta distribución un poco peculiar de las OLED, bueno, pues que se minimicen más aún. Samsung está trabajando duro, está trabajando muy fuerte, ha conseguido ya unas pantallas que son realmente buenas, y bueno, pues veremos a ver si Apple ya por fin se decide a esto, a las pantallas OLED, que yo creo que al final tendrá que ir a por ellas, porque ya están en un nivel de desarrollo y en un nivel tecnológico que yo creo que ya han llegado ya a estar por encima de las LCD, pero bueno, creo que conocer un poquito estas diferencias puede ayudar un poco a explicar por qué Apple, esa cabezonería de no utilizar las pantallas LCD, de seguir utilizando las pantallas LCD a pesar de que bueno, pues muchos elogian la pantalla OLED y están decididos a que eso sea el futuro. A lo mejor el iPhone 7 consigue utiliza esas pantallas OLED, son pantallas más delgadas, son pantallas que ya han conseguido una eficiencia energética bastante buena, pero insisto, el que Apple pase a una pantalla OLED va a significar que va a tener que haber cambios, porque va a ser difícil que consiga un consumo energético muy bueno y una pantalla duradera con tantísimos menús con predominio de colores blancos. El Apple Watch tiene una pantalla OLED, que no se olvide. ¿De qué color son los fondos del Apple Watch? Negros. Primero, por eso que os he dicho de la energía, para conseguir que el Apple Watch tenga un consumo energético mucho más limitado, conseguir que esos negros sean mucho más negros, y además pues conseguir que la pantalla dure bastante más. Esto significará que tendremos un iOS, si Apple pasa a una pantalla OLED, tendremos un iOS con predominio de menús negros. Pues no lo sé, a lo mejor Apple se saca algo de la manga y consigue, no sé, no tengo ni idea de cómo lo hará, pero bueno, ahí queda esta pequeña comparativa. Creo que lo he explicado con palabras para que lo entienda todo el mundo. A lo mejor los más técnicos se han echado la mano a la cabeza con algo de lo que he dicho, puede ser, lo siento, pero yo intento explicarlo para que la gente que, como yo, no tiene muchos conocimientos técnicos sobre pantallas y píxeles y cosas así, lo puedan entender. Bueno, vamos a ver qué nos depara hoy lunes y vamos a empezar la semana. Último día de febrero y primera semana de marzo. Acordaos que tendremos evento en marzo. ¿Cuándo lo anunciará Apple? ¿Cuándo dirá la fecha definitiva? Bueno, pues a lo mejor entre hoy y mañana sabemos algo. Estaremos pendientes. Y mañana os lo contaré. Un saludo y hasta mañana.